El país asiste en estos días y el problema es que parece que gran parte de la ciudadanía no toma conciencia aún de la trascendencia del momento. Se juega el futuro del Ecuador, de sus hijos oyentes, de sus nietos, de su descendencia, de su familia, de lo económico fundamentalmente, de lo político, de lo social, de lo que es ético, de lo que es moral. Eso está en juego. Y hay que tomar conciencia, y hay que tomar acciones, porque no tenemos ninguna confianza en el proceso electoral a cargo de la señora Tamaint, el señor Acero, la señora Acero y el señor Cabrera, los que hacen mayoría en el Consejo Electoral. De este tema crucial, y después hablaremos de otros, vamos a tratar con un jurista que está en este momento en una posición absolutamente neutral, imparcial. Es un hombre muy conocido, es un ciudadano siempre preocupado por los temas públicos, el doctor Patricio Gijón Larco. Patricio, gracias por aceptar esta invitación. No sé si usted, yo y muchos, una enorme cantidad de ecuatorianos, no tenemos confianza en el Consejo Nacional Electoral. Así es, Marcelo. Buenos días. Efectivamente, en la madrugada de hoy, el trío que hace la mayoría del Consejo Nacional Electoral constituido por Atamaín, Acero y Cabrera vuelven a dar las espaldas a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios contenidos en los artículos 96 de la Constitución, 345 y siguientes del Código de la Democracia y del Reglamento Interno de la Democracia, el 9, disposición transitoria segunda, para pisotear las leyes y, en definitiva, habilitar la inscripción del binomio Arauz-Rabascal, que al no haber cumplido con el prerequisito de la aceptación de esas precandidaturas, me refiero a la inicial, a la de Arauz Correa, pues habían estado incursas en la imposibilidad de que se tramite esta solicitud de inscripción de candidatura. Patricio, al fin y al cabo, el sistema jurisdiccional, la justicia como la conocemos, tiene organismos a los cuales apelar, organismos que fiscalizan, que supervisan, en este caso, el Consejo de la Judicatura, por ejemplo. ¿Qué nos queda a los ecuatorianos frente a este atropello, a este pisoteo impúdico e impune de la señora Tamaint con sus dos socios, Acero y Cabrera? ¿Qué nos queda, Patricio? En la parte legal estoy seguro que alguna organización política impugnará esta ilegal resolución de este trío que maneja el Consejo Nacional Electoral, y esa impugnación deberá ser conocida y tratada por el Tribunal Contencioso Electoral, que es el organismo jurisdiccional que en esta materia tiene que dar su última palabra en función precisamente de corregir en derecho lo que se ha pisoteado en el CNE. Usted, Patricio, es un jurista que ha estado muy cerca a estos procesos, siempre lo ha estado, y le pregunto, ¿tiene usted una data histórica reciente, un antecedente que nos haga confiar en el contencioso electoral que pueda llegar a rectificar los errores, lo digo, de mala fe de esa mayoría? ¿Tiene usted un antecedente que nos permita alguna confianza? Tengo un antecedente que me permite desconfiar, de tal manera que lo que le queda al pueblo ecuatoriano definitivamente es acudir a las urnas, dar en las urnas una lección de honor como país, como pueblo honesto, como pueblo que se da cuenta que estuvimos gobernados por una gavilla delictiva, para en las urnas definitivamente contarles a los que hacen parte de esta comparsa maléfica. Eso es lo que le queda al pueblo ecuatoriano, identificando desde la primera vuelta, al margen de supuestas y mentirosas muchas veces discusiones de orden pseudo ideológico, pues al margen de aquello tenemos que identificar desde la primera vuelta cuál es el candidato con mayor experiencia que le ofrezca soluciones concretas a los gravísimos problemas que tiene el Ecuador y que además tenga la fortaleza fundamental para frenar, para parar, para derrotar a esta horda delictiva. El tema, Patricio, tal como usted lo plantea, y yo comparto, el tema es que este noble y soberano pueblo ecuatoriano
que tiene una psicología social, como es obvio, como cualquier pueblo del mundo, está sujeto a la influencia en este momento de entidades que han sido alquiladas, compradas por el dinero saqueado por la delincuencia correísta. Tienen todo el dinero del mundo para comprarse y alquilarse encuestadoras, inclusive medios de comunicación, que usted sabe el papel que juegan frente a la opinión pública. La pueden persuadir, la pueden desconcertar, la pueden desorientar. Ese es el problema con el electorado. Y me refiero a lo que usted dijo hace un momento. Confiemos en las urnas. Yo creo que hay que dar también una lección a este tipo de empresas que se prestan siempre para la manipulación y para formar parte de espacios de propaganda electoral. Las encuestas son sin duda elementos que, utilizados técnicamente, sirven a quienes manejan campañas electorales para saber más o menos qué es lo que está ocurriendo, más o menos qué es lo que piensa el pueblo en un momento determinado. Corresponden a una fotografía que se toma en un lugar a una hora específica, pero no pueden proyectar posibilidades y peor de éxito. Yo creo que hay que exigir, Marcelo, a los candidatos a la presidencia de la República que me parece que todavía no logran visualizar la profundidad de la crisis que tiene el Ecuador. Yo creo que hay que exigirle responsabilidad, transparencia, honestidad, compromiso, conocimiento, experiencia, patriotismo, amor al Ecuador. Eso es lo que hay que exigir a los candidatos a efecto de lograr definitivamente visualizar desde la primera vuelta, como he dicho y reitero, al candidato que le ofrezca mayor seguridad al Ecuador. Patricio, no sé qué le parezca, esto es un diálogo, no una entrevista, lo que le voy a exponer. Este es un momento de salvar al país, no apuntando la mira hacia personas, sino hacia un esquema, una doctrina, una tendencia. Tenemos que buscar los ecuatorianos una recuperación de la democracia, más allá de quién la pueda representar legítimamente. Obviamente no representa la democracia los que han protagonizado la vida pública y el mando durante los últimos 14 años, pues. Es que eso es obvio, es evidente. Allí está el saqueo, allí está la falsificación, allí está el fraude. No es democracia eso. En el otro lado, déjeme ponerlo así más concreto. La renuncia de Nebot. No quiso, lamentable. La eventual renuncia del señor Álvaro Noboa. Parece que no quiere, lamentable. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda Guillermo Lasso, nos queda César Montúfar. Por lo menos en mi opinión nos quedan esas opciones porque todo el resto o son unos improvisados, liliputienses, enanitos, que lo que quieren es recibir dinero, ¿no es cierto?, del Consejo Electoral por las elecciones, y los otros son realmente el tóxico, son el cáncer, son la continuación del saqueo. Usted tiene razón, Marcelo. Cuando hay una proliferación de mini candidatos que no alcanzan a obtener ni siquiera el 1% de un electorado, lo único que están es haciendo el juego precisamente a esa horda delictiva. Están precisamente tendiendo la cama para que con una opción de, por supuesto, de minoría, pues logren lo que ya consiguieron en Pichincha o en Quito, donde con apenas el 22-23% se hicieron de un supuesto triunfo. Entonces, efectivamente, hay que visualizar desde el comienzo. Aquí no podemos dejar para la segunda vuelta. Aquí tenemos que definir y tenemos que derrotar en las urnas con toda la contundencia que merece ser derrotado. Esa propuesta populista, esa propuesta que pervierte todo, que todo lo prostituye y que pretende venezualizar al Ecuador, que pretende sacarle de la dolarización al Ecuador. Tenemos que vencer en definitiva a esa propuesta que nacida en el foro de Sao Paulo después compró la franquicia de Chávez y de Maduro. Tenemos que saber vencer a esa tesis que es una tesis populista, una tesis que dañó definitivamente al Ecuador
Y para eso, Marcelo, usted me conoce, yo tengo una formación ideológica socialdemócrata. Si para eso, para mí, el candidato con mayor fortaleza es el señor Montúfar, a buena hora votaré por César con todo afecto. Pero si es que no lo es, hay que votar por el que nos dé la mayor certeza de derrotar a esa horda criminal. Y votaré, por supuesto, por Guillermo Lasso, si es que este es el candidato que le ofrece al Ecuador soluciones concretas frente a los problemas gigantescos que tenemos y le da además la seguridad de evitar que retorne esta banda mafiosa. Quiero expresarle, Patricio, un acuerdo que tengo con usted que tiene que ver con tendencia, con doctrina, con el principio demócrata y libertario. En el 2016-2017, yo voté por la democracia, voté contra Correa, voté contra el saqueo, voté contra el engaño, voté contra la inmoralidad. Y ese voto en contra lo recibió el señor Guillermo Lasso, como cualquiera otro que hubiera sido candidato en ese momento, que hubiera representado mis principios, mis valores. Estoy pensando lo mismo que usted. Y vuelvo a lo que le dije hace 5 minutos. No es la hora de hombres, es la hora de salvar un principio de convivencia humana que se llama democracia. Eso es lo que hay que salvar. Enarbole, pues quien quisiera enarbolarlo. Sin duda, Marcelo. Además, el Ecuador necesita trabajo, pan, seguridad social, salud, educación, justicia, libertad. El Ecuador exige la recuperación de lo robado. Entonces, el candidato que le ofrezca con claridad, con concreción, el cómo llegar a resolver este tipo de problemas gigantescos, pues ese candidato tiene que recibir el apoyo de los demócratas, de los libertarios, de los hombres y mujeres que amamos a un Ecuador diferente, de quienes no queremos hacer del Ecuador una Venezuela, de quienes no queremos que regrese toda esa horda delictiva y criminal. Patricio, la democracia que tuvimos antes de estos delincuentes, el correísmo, Alianza País, el socialismo del siglo XXI, que llegaron como redentores, como una luz de esperanza, ¿no es cierto? Mesiánica. La democracia que tuvimos nunca fue perfecta. Usted es un socialdemócrata, yo soy un liberal convencido. Cualquier fallo que haya tenido el periodo anterior a Correa, porque hubo fallos, hubo quiebras, mi opinión personal es que es infinitamente mejor que el saqueo del cual y la inmoralidad del cual ha sido víctima el pueblo ecuatoriano en los últimos 14 años. Sin duda, Marcelo, desperdiciaron la bonanza económica que jamás la República pudo haber estimado que habría llegado al Ecuador. Casi 400.000 millones de dólares dilapidados. No hay obra grande, mediana o pequeña que esté exenta de corrupción y de inmoralidades. Existe, se escarba un poco y se sigue encontrando no solamente la basura, sino la peste de la corrupción que se montó, que se fabricó en la época de Correa. Y ya no es un tema simplemente del que expresemos criterios. Nada menos que 9 jueces de la Corte Nacional de Justicia así lo determinaron, porque 9 jueces del más alto Tribunal de Justicia del Ecuador establecieron la culpabilidad de Rafael Correa, de Jorge Glass y del grupo de capitostes más cercanos a la mal llamada Revolución Ciudadana a la hora de condenarlos a 8 años dentro del caso Sobornos 2012-2016, que solamente es el inicio. ¿Qué va a pasar cuando se escarbe un poco de temas que tienen que ver con aspectos del manejo del petróleo, con aspectos del manejo de la entrega de petróleo a cambio de créditos caros con Petrochina, Petrotailandia y otros sectores? ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? Porque ahí parece que está la parte gruesa, la parte gorda de la corrupción. Patricio, usted es un hombre culto, conoce la historia mundial. Cuando surgieron
los tóxicos para el mundo y para Europa, Mussolini y Hitler y Stalin, miembros de la élite intelectual, de la élite ética de Europa, se dejaron seducir, se dejaron persuadir. Lo mismo me parece, guardando distancias y proporciones, pasa con algunos, no con todos, aquí en el Ecuador. Acaba de indicar, de oír algo que me ha dejado pasmado. Un hombre conocido, un hombre público, como el doctor Jaime Durán Barba, ¿no es cierto?, de decir que Correa fue objeto de una persecución política y que él siempre se ha opuesto a las persecuciones porque el perseguido termina endiosado. Y hay otras personas notables, demócratas convencidos, que están pensando en este mismo riel. ¿Qué está pasando? Ayúdenme a entender. Yo no entiendo realmente qué es lo que está pasando, más allá de que tal vez el señor Durán está buscando cliente en la candidatura de Arauz. Algo de eso. Hay intereses que se preservan, lamentablemente, cuando se hace este tipo de comentarios. Lo que dice es que existe más bien un manejo de intereses y no otra cosa. El país es testigo de lo que pasó y de lo que sigue ocurriendo, Marcelo, porque todo este tejido mafioso no es que ya desapareció. Seguimos escuchando todos los días. Ahora mismo el Ecuador sabe de una supuesta situación de gran fraude al interior del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Tema que si es que se escarba un poco, es posible que sea algo que más bien vaya en contra de quienes están haciendo una autodenuncia. Porque curiosamente, algo investigué sobre la materia, el ISPOL es un organismo que antes de Correa estuvo presidido por el comandante general de la policía de la época. Después de Correa se dicta una disposición de orden legal y preside el ISPOL el ministro al inicio del Interior y luego de Gobierno. De tal manera que la persona que denuncia se está autodenunciando, porque es la que preside el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional. Y además de eso, es algo tan grave, Marcelo, porque se denuncia que ha existido prácticamente un gran fraude. Pero lo que ocurre es que se hacen inversiones con papeles de la deuda interna y externa del Ecuador. Eso significa que desde el Ecuador le decimos al mundo, los papeles de la deuda interna y externa de la República del Ecuador no sirven para nada. ¿De qué estamos hablando? Esto es una gran idiotez, en definitiva, que nadie puede entender a dónde nos va a conducir. Solamente se puede entender esto dentro de espacios que tienen que ver y que topan con enjuiciamientos políticos y con otro tipo de necesidad de desviar la atención frente a gravísimos problemas que tiene el Ecuador. El tema es diferente. Este momento el país tiene una situación gravísima en lo económico, pero gravísima, más grave que la pandemia en la salubridad pública. Tiene un problema gravísimo en la situación de corrupción que no ha podido ser vencida. Tiene un problema gravísimo en materia de pérdida constante de empleo y trabajo y de empobrecimiento colectivo. En definitiva, yo creo, Marcelo, que solamente la mascarilla, esto es el COVID, es lo que ha detenido a un pueblo para realmente echarse a las calles con furia y para decir que no tiene por qué soportar tanta situación que ha venido aplastando la vida social, de tal manera que esto no puede ser interpretado por ahí por alguien que está buscando algún tipo de cliente y que pretende justificar al correato haciéndole ver como que es un perseguido. Pero no es solamente el ciudadano que acabo de mencionar. Hay otros también que increíblemente, y usted ha hablado de algo, lo que les motiva son intereses, intereses económicos, financieros, contrataciones, pero también intereses políticos personales. No puedo yo, discúlpeme que hablar en primera persona, porque no me tomaron en cuenta, porque no me llamaron al teléfono para estar en la lista de candidatos, no puedo votar en contra de la democracia. ¿Sí me estoy explicando? Sin duda, es una cosa realmente grave. Aquí está en juego el sistema democrático.
Aquí está en juego la reposición de las bases éticas de una república. Aquí está en juego, en definitiva, el reseteo de una organicidad que le pueda devolver la esperanza a un Ecuador que está en el peor momento de su historia. Aquí es un momento de la unidad nacional en función de la responsabilidad social. Aquí es un momento en que si es que no nos unimos, mi querido Marcelo, el sistema de seguridad social que está representado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está muy cerca del abismo y tenemos que saber recuperarlo a tiempo. Aquí es un problema donde si no nos damos cuenta que si no regresamos los ojos al campo para convertirle al sector primario de la economía en el futuro del país, haciendo del Ecuador un país agroexportador y un país receptor de turismo, de preferencia ecológico, pues no vamos a encontrar en el petróleo o en la minería la posibilidad de que nos caiga del cielo las soluciones, o en más deuda y deuda y deuda, que es lo que ha ocurrido en esta época. A propósito, Patricio, permítame continuar invitándolo aquí a Enfoque TV, que hace de matriz, es el eje de 6 o 7 medios de comunicación esparcidos en todo el país. La próxima invitación que le haga, que será la próxima semana, en pocos días va a tener que ver con este decreto 1158, ¿no es cierto? Que en mi opinión es el levantamiento de los subsidios a los derivados del petróleo. Y usted sabe, históricamente esto ha provocado levantamientos populares de mucha inestabilidad, pero ese es un tema específico al cual le tenemos que otorgar un tiempo parecido al que acaba de terminar este momento. Recibo un abrazo, un gracias por haber aceptado esta invitación y pronto estaremos dialogando con usted para el país entero. Patricio Quicón Larco. Gracias, Marcelo. Estoy siempre a sus órdenes. Muy gentil.